Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro Entérate. Como siempre es un verdadero placer acompañarles en esta hora en donde conversamos con especialistas y hablamos de temas sobre todo para tener esa información que nos va a orientar hacia una mejor versión de nosotros, como siempre lo decimos en este espacio. Soy Darwin Serpa y así me pueden encontrar también en las redes sociales. Muchísimas gracias para aquellas personas que interactúan con nosotros semanalmente. Y saludo también al equipo en frecuenciaglobal.com. En la dirección general se encuentra el director, el doctor José Manuel Rizo. Y en la coordinación, en la edición y el montaje, Christopher García. Les invito para que también puedan descargar la aplicación de Frecuencia Global Tu Radio en las tiendas de Play Store tanto en iOS como en Android. Y por supuesto, les invito para que sigan disfrutando de la buena música que está allí programada para todos ustedes. Como siempre, les invito para que puedan también suscribirse a mi canal de YouTube, que es Canal Bien Enterado, y en donde podrán conocer también de manera visual y para que tengan una imagen mucho más clara también de nuestros invitados. Como en el día de hoy, que es un verdadero placer para mí, pues tener esta conversación con una persona que se ha venido dedicando al coaching, sobre todo de vida, y también nos hablará acerca de ese tema que hemos definido para nuestro espacio en el día de hoy, esos propósitos, cómo construirlos, cómo ayudarnos a guiar. No solamente me interesaría también hablar en este espacio cuando comienza un año nuevo, generalmente pues esa es la tradición, pero podemos hacer propósito en cualquier época del año. Bueno, de eso vamos a hablar también con nuestro invitado. Se trata de Marcos Fariña, Life Coach, quien se encuentra en Argentina en el día de hoy haciendo transmisión vía online para todos ustedes. Muchísimas gracias, Marcos. Bienvenido. Bueno, Darwin, muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que nos estén escuchando y los que le dediquen un ratito a este tema del propósito y de ser una mejor versión y de trabajarse en sí mismo. Me interesa mucho esto, Marcos, porque como lo comentaba al inicio, ya vamos a hablar de todo este tema de los propósitos, ¿no? Porque tenemos en nuestra mente que es solamente para hacerlo a principio de año. ¿Qué pasa si lo hacemos como estas organizaciones fiscales, ¿no? Que cortan como que cada 6 meses o cada cierto tiempo. Pero sabemos de ti que te has dedicado al área de los números. Bueno, también tiene mucho que ver seguramente esta parte de planificación, ¿verdad? Para ayudar a otras personas. Eres especialista en el área de contaduría, tiene que ver mucho con esto de la contabilidad, tengo entendido. Háblame también, pues, de un tiempo para acá, decidiste también acompañar y orientar a muchísimas personas a través de esa experiencia que has ganado. Claro, mirá, a ver, para que se entienda un poco, y creo que esto nos va a servir a todos, muchas veces se nos pide a la altura de 16, 17, 18 años, que empecemos a pensar en algo que nos gustaría hacer para toda nuestra vida y muchas veces tenemos que decidir con esa experiencia o con el conocimiento que tengamos hasta ese momento algo que por ahí va a ser para toda la vida. Y yo soy un claro ejemplo de que uno puede tomar una decisión en un momento de la vida con las herramientas que tiene en ese momento y que después puede va adquiriendo obviamente experiencia, más herramientas, conocimiento y demás que te permiten tomar otra decisión. ¿Y qué pasa muchas veces? Que las personas se anclan a la decisión que han tomado en un momento de su vida sin tanta experiencia, sin tanto conocimiento y piensan que están destinados o condenados a veces a tener que seguir en esa línea. Y yo creo que el mensaje para mí y para todo el público es que realmente uno está todo el tiempo adquiriendo conocimiento para poder cambiar esas decisiones. Si hay algo que sí no se puede, digamos, como detener en la vida, es el cambio. Siempre estamos cambiando porque siempre estamos relacionándonos con personas, adquiriendo conocimientos, adquiriendo experiencias y todo ese conocimiento, experiencias y relaciones son para que podamos todo el tiempo tomar otras decisiones. Así que imagínate
qué loco ese pensamiento de porque estudié una carrera, aunque sea una carrera universitaria. Yo estudié en la UBA, que es la universidad, digamos, más prestigiosa en cuanto a conocimiento de Argentina. Y que viene mucha gente de otros países a estudiar a esta universidad. Y fíjense que por ahí haber con ese título encima y haber estudiado varios años, decir, che, pero vas a dejar de usar el título no se deja usar porque el conocimiento no se deja usar. A lo sumo yo con ese conocimiento, obviamente que lo agradezco y que me permitió mucha experiencia y haber permitido un montón de relacionarme con un montón de personas, lo voy a seguir usando, pero en otra área. Entonces, como el primer gran mensaje que quiero dejar es que siempre estamos a tiempo de tomar una decisión. Y mismo algo que por ahí es más valiente, que a veces nos cuesta más, hay gente que por ahí a la mitad de la carrera se da cuenta que eso no es para esa persona que no conecta con esa carrera, o se da cuenta que no era lo que pensaba. Y claro, ¿cómo vas a vos a entender algo que vos premeditaste antes de arrancar algo? Es como, che, bueno, creo que voy por este lado, pero una vez que estás ahí, tenés que empezar a decir, che, tomar ese ejercicio cotidiano, como vos decís, no esperar a que empiece un año para hacer una declaración de propósito, sino ir midiéndome, te diría, semana a semana, mes a mes, de cómo vengo y si estoy conforme con eso que estoy siguiendo, porque al fin y al cabo la decisión siempre es de uno. Siempre es de uno la decisión de estar en un camino, ya sea una carrera, una relación, no sé, un trabajo. Siempre estamos decidiendo desde el momento que nos levantamos, desde qué lado nos queremos levantar, cómo queremos encarar nuestro día. Y también, así como decidimos levantarnos del lado derecho, podría ser del lado izquierdo. Así como decido ir a trabajar, podría quedarme en mi casa. Realmente nunca estamos obligados a algo, siempre estamos decidiendo. Y lo importante acá es tomar conciencia plena de que son siempre mis decisiones las que me llevan a un lugar a otro. Cuando yo hago ese ejercicio de la conciencia de lo que estoy haciendo, empiezo a entender que así como decido estar en un trabajo, también podría decidir estar en otro lado. Entonces, yo creo que ese es el primer como el mensaje que puedo dar, aparte de otros que vamos a ir charlando, es, por favor, tomen conciencia de cómo se sienten cuando están haciendo o cuando están eligiendo algo, porque eso es lo que los va a llevar a realmente a decidir cambiar o a decidir confirmar, que eso es otra cosa de, che, qué lindo cuando tomo conciencia de que estoy por el camino correcto y lo confirmo. Cuando tomaste conciencia, y hablando un Sí, poco acerca de esa experiencia tuya de vida, que decidiste hacer ese cambio, ese rumbo en el cual estabas encaminado para ese momento muy joven, y que con esa experiencia, el día de hoy, la estás transmitiendo. Digamos que te has convertido en un espejo para otras personas para que entiendan que ese propósito o esa idea inicial puede cambiarse, inclusive puede evolucionar para que seamos una mejor versión, en definitiva. claro. Bueno, mira, siempre un indicador de cambio suele ser el cuerpo. Y aunque nos cuesta aceptar el cuerpo físico, por así decirlo, que es el más común o el que más conocemos, no es el único cuerpo. Nosotros estamos atravesados por algo a nivel energético, algo a nivel emocional. O sea, si pudiéramos desglosarlo, podemos entender hasta que hay 5 cuerpos. Yo, aparte de coach, tengo también mi lado terapeuta holístico, mi lado espiritual. Y realmente siempre estamos hablando de lo mismo. Ya sea que me vaya a un lado material o, no sé, médico o como para verlo, viste, el que solo cree en la ciencia y por ahí no cree en algo más abstracto, pero todo tiene que ver con todo. La misma explicación la puedo hacer desde un lugar más científico. Y realmente el cuerpo, que está compuesto por millones de células, que a la vez están formados por millones de átomos, realmente todo termina en que todo es energía. El átomo también es energía que se está moviendo. Y por lo general, cuando hay algo que a mí no me gusta, el cuerpo empieza a mandar mensajes. Por algo también a veces el cuerpo se enferma. El cuerpo se enferma para también darnos alguna especie de mensaje de que hay algo que revisar. No se enferma para hacerme mal. Por lo general,
si tomo frío y me engripo, el cuerpo que me está diciendo que necesito tomar cierta precaución hacia el frío para no engriparme. Si hay algún virus y yo lo suelo pescar, también el cuerpo me está avisando a través de distintos síntomas que hay algo para revisar. Entonces, es muy probable que yo empiece a sentirme ansioso, que es lo que pasó en mi caso, Ujú. ansioso, angustiado, estresado. Imagínense ir todos los días a un lugar donde no tengo ganas de ir o me doy cuenta que no es lo que yo pensaba que quería hacer, porque en algún momento pensé que sí lo quería hacer, pero llegó un punto de la vida donde decís, che, hay algo acá con la que dejé de conectar con tal o cual trabajo, tal o cual relación, tal o cual carrera. Y qué importante es analizar, por lo general le solemos decir crisis, cuando llega un periodo de crisis donde empiezan a aparecer síntomas a nivel emocional, mental, físicos, que sería como el cuerpo físico, le podríamos decir como la última trinchera, que quiere decir que es el último indicador que a mí me va a avisar que hay algo para hacer o para revisar. Entonces, sí, a mí me pasó de haber estado bien a nivel laboral y un día empecé con distintos indicadores en el cuerpo, en los cuerpos, y obviamente uno piensa que, wow, y bueno, estoy más ansioso, tengo que relajarme un poco, que es probable que uno primero tiende a, bueno, tengo que bajar un poco, por ahí estoy muy acelerado. Pero cuando uno empieza a indagar en por qué está acelerado, que es ese ejercicio que nos cuesta hacer a nosotros mismos y que lo terminamos derivando en un profesional de la salud, un psicólogo, un terapeuta de cualquier rama, también es algo que podemos autohacer con nosotros mismos. Y cuando viene ese periodo de crisis o de inestabilidad, ya sea a nivel mental, a nivel emocional o a nivel físico, está bueno preguntarse desde dónde viene esto, si hay algún área de mi vida que necesita ser observada para ver si hay algo que yo pueda hacer para mejorar. Entonces, sí, en mi caso me pasó de empezar a notar estos indicadores hasta que un día, claro, uno lo ve a nivel mental, a nivel emocional y pasa de largo esas red flags, como podríamos decir a veces hoy que está muy de moda, Ujú. y hasta que no las veo ahí, las empiezo a ver en otro lugar, que es en el cuerpo físico. El cuerpo físico un día me dice, che, necesito que mires esto, y si vos no lo ves desde este lugar, voy a hacer que lo mires desde otro lugar que no te puedas como hacer el distraído. Entonces, en mi caso sí me pasó y yo, cuando empecé con esa crisis, empecé a revisar, bueno, qué otra cosa podía hacer, que es básicamente, bueno, si todos los días yo hago esto y estoy en crisis, tengo que hacer otras cosas, porque yo ya sé que mi vida como es hoy termina en este momento de crisis donde estoy en este momento. Entonces, bueno, veamos qué puedo hacer. Y siempre que uno está en crisis también pasa que pierde ese sentido de decir, bueno, si yo hago todo esto todos los días, trabajo, no sé, estudio, tengo un sueldo y demás, y no me encuentro en un estado de gratitud, de felicidad, realmente carece de sentido mi vida diaria. O sea, básicamente, si yo no tengo una razón o propósito para despertarme y accionar en mi día a día, hay algo que necesito ver. O sea, si vos no tenés un por qué me levanto a hacer todo lo que me levanto a hacer durante el día, ¿cuál es tu motor? Y es lo que muchas veces nos pasa a nosotros las personas, que cuando no tenemos esa motivación, objetivo, motor, propósito, carece de sentido el vivir, básicamente. Ujú. Y es algo tan lindo encontrar un por qué o un para qué, que luego se hace tan como ameno y tan pacífico tu día a día, que cuando directamente empezamos a pensar, ¿y cómo yo viví sin esto tantos años? Y porque, claro, a mí me dijeron que mi propósito de vida o mi motor de vida o en sí para que lo que uno venía de este mundo era para estudiar, trabajar, tener una casa, Hay como que hijos. una planificación súper estructurada de generación en Exactamente. generación, cuando te toca a ti, que como que hay una chispa interna, que uno quiere como que salirse, ¿verdad?, de la caja. Entonces tú te haces esas preguntas que a veces pueden ser conflictivas y es allí más o menos cuando te sigo, ¿no? Con todo ese tema de cómo somatiza el cuerpo, esa Claro, situación que tú dices, ¿qué pasa que me siento así? ¿Por qué no me gusta esto? De repente, bueno, te dijeron estudia tal carrera
pero resulta que tienes otros talentos ocultos y que de alguna forma también no los dejas explotar porque nos han enseñado a que hay una estructura básica socialmente establecida y, bueno, mundialmente, no sé, ya establecida, definitivamente, ¿verdad? En donde tenemos que actuar de tal manera. Pero entonces llegan esos conflictos, ¿no? Cuando nos confrontamos con nosotros mismos, que decimos, oye, pero esto no me gusta, ¿qué tal si pruebo por esta parte? Y creo que mucho pasa, Marcos, no solamente en el área laboral, ¿verdad? Que puede ser con lo que nosotros nos enfrentemos a diario, porque bueno, es lo más fácil de relacionar, pero ¿qué pasa cuando nos hacemos grandes preguntas, esas preguntas poderosas en la vida? Familia, ¿era la pareja adecuada? ¿Era realmente lo que yo quería tener a nivel social? No sé, biológico, etcétera, ¿no? Económico, inclusive. Entonces, creo que vivimos a veces, o la mayor parte del tiempo, en automático, que a veces no hacemos ese punto de quiebre, como en el caso de ustedes, de los especialistas, porque he tenido la oportunidad de conversar y entrevistar a muchos de ustedes en este espacio y en otras emisoras, y me consigo con ese punto, ¿no? Particular, que hubo algo que les hizo clic en la vida, ese quiebre, ese antes y después, y el por qué entonces se han dedicado, pues, a motivar, a enseñar a otros, en base a su propia experiencia. Bueno, yo soy, a ver, yo soy creyente, hay gente que cree, no sé, en Dios, otros no creen, pero bueno, yo soy fiel creyente que hay una energía superior, una conciencia superior, que nos da esa ayuda, por ahí que a veces no encontramos en otro lado. Como yo diría, te tira, o sea, si bien cada uno es dueño de su vida y realmente uno tiene que accionar para hacer un cambio, creo que te empieza a llegar, a ver, no voy a meter todavía, después voy a hablar un poco de la ley de atracción, de cómo funciona un Ujú, poquito, pero básicamente tenés algunos indicadores y vos no los ves que también te llegan. Qué casualidad que justo me crucé con tal persona que me sembró ujú, esta pequeña idea o que justo que ese día pasó tal o cual cosa. Y uno habla muchas veces de la coincidencia y yo digo que de la casualidad. Y yo digo que las casualidades no existen. Sí existen las causalidades, que son los que te llevan a donde vos necesitas estar. Y como retomando un poquito esto de la estructura, muchas veces viene por enseñanza también, porque es el mundo conocido. Imagínate que nuestros padres nos tratan de dar lo mejor que ellos ujú. tienen para darnos y muchas veces ellos tuvieron que atravesar distintas situaciones por ahí que no les gustaron y por ahí que les causaron miedo y a veces uno educa desde ese miedo de andá lo seguro, che, andá por este camino que yo sé que no hay espinas, que no hay pinches, por ejemplo, y realmente no eh, programan o entrenan o enseñan o educan para ir por nuestro máximo potencial, sino para ir por un camino seguro. Y no es para criticar la educación de ningún padre, porque yo entiendo que nuestros padres nos dan o nos quieren dar siempre lo mejor, eso es lo que yo creo, pero en esa veces dar lo mejor, tu papá como que evita que vos, o quiere evitar que vos tengas los golpes que él tuvo. Y lo que yo creo que el error ahí está es que a veces necesitamos nosotros darnos un par de golpes, porque a veces de ahí viene una mayor experiencia. La experiencia en el humano o en las personas se graba por situaciones emocionales fuertes. Fíjate que, los recuerdos que más se graban en tu mente son de situaciones o muy dolorosas o muy gratificantes también. Entonces, tiene que ser algo emocionalmente poderoso para que se grabe en vos. Por eso uno a veces predica de que, che, empezá a accionar porque de la acción vas a tener errores y vas a poder aprender. Pero también de las acciones muchas veces tenés muchos Aprendizaje. beneficios o muchas situaciones donde, che, qué bien me fue acá. Ujú. Entonces yo por eso ahí a veces corrijo a algunos colegas que dicen, no, hace para que se equivoque y si se equivoca va a aprender. Y si bien estoy de acuerdo, siento que a veces nos perdemos del otro 50% de que, pero cuando le salga bien, está bueno reconfirmar eso. ¿Qué quiero decir? Muchas veces nos enseñan a aprender del error, pero no aprender de lo que hicimos bien.
¿Qué quiero decir? Cuando haces algo bien, está bueno reconocerlo, trabajar ese reconocimiento de decir, todas estas veces que sí hice algo bien, lo reconozco, y si lo reconozco lo puedo reproducir. Y obviamente, cuando pasó algo que por ahí no es lo que yo pensaba, está bueno hacer la reflexión para mejorarlo y generar ese aprendizaje. Porque no es que si me equivoco únicamente tengo el aprendizaje. Si me equivoco, voy a generar la experiencia, pero para aprender de esa experiencia tengo que hacer esa pausa de evaluar qué fue lo que estuvo mal. Che, ¿y por qué habré estado mal? ¿Y por qué será que esto no salió como yo quería? Porque si no, vuelvo a repetir el error. Si yo no tomo conciencia de la situación que vino a mí y que estuvo por ahí no en el estándar que yo quería, es muy probable que vuelva a cometer el error. ¿Por qué? Porque no hice el análisis. Y muchas veces nos olvidamos que de la experiencia únicamente en sí no se aprende 100%. Siempre algo le sacás, porque quieras o no, si algo te salió muy mal, se te queda grabado algo para que vos no repitas. Pero si no haces un análisis por ahí de entender qué fue lo que estuvo mal, es muy probable que repitas. Aunque muchas veces, aunque hagas un análisis, repetís en menor medida porque seguramente hubo algo que no analizaste o no viste. Entonces vuelve por ahí un error por ahí en otro graduaje. ¿Para qué? Para generar el aprendizaje que uno necesita hasta que uno lo deja de repetir porque realmente lo termina de interiorizar. A lo sumo tenés otro tipo de error. Me parece interesante todo este contexto, Marcos, que estamos conversando en esta parte del espacio, porque para llegar a la definición de propósitos, eh, se suele confundir con qué, con objetivos, metas, es lo mismo, son diferentes. ¿Tenemos un solo propósito en la vida o tenemos varios, de acuerdo a tu experiencia? Bueno, mirá, a ver, sí pasa que a veces uno confunde. La realidad es que si lo pudiéramos poner como, pudiéramos hacer una escala, yo entendería que lo más grande, o sea, el motivador más grande de la vida es el propósito. Tu Ujú, propósito es, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Por qué estoy vivo? Y ujú. eso lleva tiempo, pero lleva más tiempo si no empezás. A ver, alguien me pregunta, ¿cuánto tardo en cumplir el sueño? Y uno puede hablar, y mira, si no empezás, vas a tardar un montón más. Lo Y leí, lo leí algo en tu Instagram. El único sueño bien, que no se cumple es el que no se intenta. Me pareció muy interesante, original y sobre todo exactamente. que te hace clic también así como que atrévete, porque además la gente suele creer o solemos creer, ¿verdad? Que la edad es un determinante para nosotros poder cumplir nuestros sueños, para llegar a ese propósito de vida que tanto tenemos. Claro, como tú dices, o sea, tampoco a los 99 años, ¿no? Se te va a ocurrir, oye, vamos a ver qué pasa. Pero ¿por qué no lo hacemos desde ya? Como tú dices, acciona en este momento. ¿Qué estás esperando? Exactamente. A ver, ¿qué pasa cuando uno empieza tarde? O sea, voy a hacer ahí como vamos a desviarnos Un de lo que inciso estábamos allí. Ujú, charlando. ¿Qué pasa cuando uno empieza tarde? Dice, ya estoy. Y realmente hay un montón de ejemplos en la vida de gente. Puedo hablar, no sé, de no sé, Oprah, puedo hablar de JJ Rowling, que es la escritora de los libros de Harry ujú. Potter, que empezaron tarde. Y no porque en algún momento de su vida deben haber atravesado ese momento de reflexión de, che, ¿no estaré tarde? ¿Y cuánto tarde más vas a estar estando en tu vida actual pasándola mal todos los días? O sea, yo prefiero arrancar tarde, pero arrancar a seguir viviendo esa vida donde vos ya empezaste a ver, porque obviamente ya te empieza a tener un indicador de que hay algo que ya no va con vos. Entonces, y ahí es donde digo que las cosas llegan en el momento que tienen que llegar, porque muchas veces no estamos preparados para ver una señal, un Ujú. mensaje, para empezar un camino, y necesitamos atravesar otro, digamos, otro camino que no era el que yo necesitaba para llegar a eso. A ver, muchas veces nos pasa que por ahí nos tocaron, no sé, padres o una descendencia donde se trabajó este lugar de la conciencia previo, entonces por ahí sí pasó que te dejan por ahí el camino un poquito menos allanado, un poquito más, no sé, fácil y sencillo, pero eso no es el indicador de nada, porque mismo yo teniendo el camino allanado, puedo no ver, puedo decidir no hacer nada porque, ¿entendés? Y alguien que no lo tuvo
tuvo que pasar por todas esas experiencias y como que le da otro valor. Muchas veces creemos como, te lo llevo un ejemplo de una persona adinerada, que muchas veces si yo ya nací adinerado no le doy tanto valor al dinero, que si una no lo tuvo, entonces le da como otra importancia. Y así pasa con un montón de cosas. Entonces, no se sientan mal si por ahí a veces les parece como, no, y yo empecé, mi familia no tiene nada que ver con esto. Yo creo que hasta tiene más valor para uno y es más gratificante, obviamente, porque es más desafiante. Yo creo que a mayor desafío, mayor gratitud. Por eso esto de ir por tu sueño, y ahora retomamos lo del Ujú. propósito, Sí. qué importante cuando tenés un propósito que te desafíe y que encima está alineado con tus sentimientos, tus emociones, todo lo que a vos, obviamente. ¿Y qué sentimientos? ¿Y qué emociones? Y la gente a veces pregunta, quiere que vos le digas su propósito. Y es como que yo tuviera el libro de la vida. Y el que tenga el libro de la vida que me lo dé. No existe. Porque el libro de la vida es para cada uno. Es Y subjetivo. además te A voy a veces decir, queremos yo seguir siempre lo he conversado con mis Sí, invitados porque los autores de libros, ¿verdad? Y gente como tú que se dedica a esto, a guiar a muchísimas personas, y te digo que me ha pasado, pues, en algún momento, quienes transitamos por filosofías espirituales, nos damos cuenta que no es la persona ni el autor que tiene la respuesta, soy yo. Ustedes, o en tal caso, el que está haciendo esa guía, esa orientación espiritual, de vida, coaching, psicólogo, psiquiatra, pues nos ayuda más bien a quitarnos esas capas, esos velos, ¿verdad? Para que uno mismo pueda ayudarse a descubrir, a autodescubrirse, pero resulta que, no sé si te pasaba en tus conferencias, pero la gente dice, ajá, me voy. ¿Y qué es lo que tengo que hacer entonces para seguir, no, mi camino? Porque esperan que tú seas el gran gurú y el gran responsable de la vida de tantas personas. Me imagino que te habrá pasado también. 100%. Sí, sí, muchas veces pasa que yo creo que también es una forma de cómo nos criaron, ¿no? Nos acostumbraron tanto a una estructura que hasta mismo en una materia tan importante como es el sueño de tu vida, el propósito de tu vida, esperamos que alguien más responda por nosotros. Ujú. Yo siempre digo que la gente quiere el contenido, pero no quiere leer el libro. O sea, no quiere hacer el ejercicio de ir hacia adentro, no quiere hacer ese Exacto. ejercicio porque realmente no es fácil y lleva tiempo y a muchas veces tenemos que rompernos básicamente esto y es el concepto que a veces escuchamos muy de moda, de construite. ¿Y qué quiere ser de construite? Tipo, vos tenés una construcción armada de vos y básicamente es observarla y si tenés que pegarle un martillazo y volver a construirla, hacelo. Porque realmente muchos años de nuestra vida y más los de la juventud, nosotros nos armamos a imagen y semejanza de nuestros padres, porque nosotros para nuestros padres, nuestros maestros, lo que nosotros tomamos como gente que nos educa, muchas veces nos programan de una forma. Por eso yo, en este último taller, que después lo traemos a colación, en este último taller digo que uno no está destinado, está programado. ¿Y qué es? Imagínate que a mí de chico me enseñaron, bueno, esto es así, esto es así, el mundo de este lado. Y yo un día digo, me dieron unos lentes, vamos a decirle, color rojo. Digo, pará, pero esto, el mundo es de otro color. Mm. Entonces, ahí realmente empiezo a tomar conciencia de, che, puedo observar por mí mismo. Y claro, entonces yo puedo tomar la decisión de hacer otra cosa. Exactamente. Todo el tiempo podés decidir de vos. ¿Y quién mejor que vos para decidir qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te hace bien? ¿Qué es lo que te motiva a levantarte cada mañana? Es imposible que un terapeuta o un coach o lo que sea, una persona de Tony afuera, Robbins, claro, no es que que va a venir pagues Tommy tanto Robbins, dineral, ¿verdad? Para que lo totalmente. encuentres. Imagínate que un coach, un psicólogo, lo que sea, te pueden dar un montón de herramientas, pero al fin y al cabo, la decisión y el compromiso de ser una mejor versión o de realmente elegir un propósito de vida es tuyo. Y no importa cuál sea el propósito. Y yo creo que mientras más grande es el propósito
¿Qué quiero decir? Mientras más grande es tu por qué, más motivado vas a estar a levantarte a la mañana. Imagínate si mi propósito de vida sería comprarme un auto y una casa. Es algo demasiado, por más de que diga, no, pero cuesta juntar todo ese dinero y demás, y qué sé yo, pero es algo como que yo siento que se ve demasiado cerca. Me levanto a juntar plata para un auto, una casa. ¿Y dónde está todo lo demás? ¿Y qué te gusta hacer? ¿Qué te motiva? Y muchas veces la gente dice, no, pero yo tengo un sueño, que ese sueño termina siendo el propósito de esa gente, Eso es muy pero importante. es muy importante. Che, pero siempre me gustó cantar y canto bien, pero es tan difícil. Y en el momento que yo digo, es difícil, realmente va a ser difícil. Ahora, a nosotros nos dijeron, no, es difícil jugar al fútbol profesionalmente, es difícil ser cantante, es difícil. Y vos fíjate que yo nunca dije que era difícil, me dijeron que era difícil y yo lo adopté como válido. Imagínate si me hubieran dicho, es re fácil ser profesional en el fútbol, y imagínate que así como me programaron para un lado, yo me podría haber programado para distinto. Y encima, mientras más jóvenes somos esponjas, más permeables a la información somos. Entonces, si bien cuando uno lo agarra, antes se le decía, hace un par de años se le decía la crisis de los 40, que era cuando uno ya había estudiado, ya tenía, no sé, Una estabilidad. una estabilidad donde, no sé, tenía un trabajo, tenía por ahí una pareja, tenía hijos, tenía su casa, y llega un momento que decían, che, ya tuve todo lo que Y ahora. me dijeron que había que tener para ser feliz y no lo soy. Y ahí viene la crisis de, che, ¿por qué soy infeliz? Básicamente porque puse mi propósito y mis sueños en base de elementos materiales. Y la realidad es que si bien son elementos que pueden generarme satisfacción, no es el porqué, no es el propósito de mi vida. Ahí voy. Eso es muy importante, todo lo que has conversado y transitado en este momento, ¿verdad? Porque cuando hablamos de propósito, ya vamos identificando entonces, ¿no? Tiene que ver con vibración, cómo me siento, qué percibo, si en realidad lo que estudié, más allá de que me va a generar un ingreso, es realmente lo que me apasiona en la vida. Si tengo un talento, ¿cómo lo puedo descubrir y que se transforme entonces en parte de mi propósito o que sea parte de esa herramienta que me va a ayudar a conseguir ese propósito, ¿no? Y te decía que diferenciando todo lo que es objetivos, metas y propósitos, porque muchas veces lo confundimos. Ya me dices que propósito es, digamos, el gran paraguas, ¿no? Lo más importante. Pero ¿cómo descubro, Marcos, el propósito? ¿Cómo lo construyo? ¿Dónde lo encuentro? Y me imagino que serán parte de las preguntas que te hace tu público, ¿no? Bien. A mí cuando me dicen, ok, me parece espectacular entender un poco qué es el propósito, pero como vos decís, che, ¿cómo me doy cuenta? Ujú. Y por suerte, todas las herramientas que necesitamos siempre las tenemos dentro. Muchas veces pasa que todo el tiempo buscamos buscamos en el afuera respuestas que tenemos adentro, pero porque nunca nos enseñaron, o en la mayoría de los casos no nos enseñaron a buscar para adentro. Siempre nos dijeron, bueno, la casa, el auto, una pareja, chicos, un buen trabajo, y realmente el ejercicio es qué me hace bien a mí, qué me hace feliz a mí. Entonces, yo siempre los pongo como en dinámicas o ejercicios donde la gente empieza a preguntarse. Y trato de que sea rápido, porque en general cuando la persona mastica demasiado la pregunta, se mete la mente y se mete los miedos y se mete toda esa información que a mí me colocaron en mi vida hasta ese momento donde me hago la pregunta. Entonces si yo te digo rápido, no sé, por ejemplo, ¿qué cosas te gustan? ¿Qué decís? No, bueno, y vos no le decís para qué le estás preguntando, esa persona responde desde un lugar. Ahora, cuando le decís, vamos a trabajar tu propósito, entonces, ¿qué empieza a decir? Bueno, si es mi propósito, ya le metió mente. Está racionalizando la Ujú. pregunta, y no es una pregunta para racionalizar, sino que es una pregunta para sentir. Por eso yo muchas Ujú. veces, cuando hacemos esta pregunta, lo primero que hago es poner a las personas en un estado de centrado o de meditación. Hay ejercicios de respiración. ¿Para qué? Para dejar a la persona afuera de la mente por un rato. Que estén en el momento presente para poder conectar con lo que siente. Y siempre
Y yo, ¿por qué me marco cerca del corazón? Porque las sensaciones se dan alrededor del corazón. Por eso muchas veces mucha gente que trabaja, digamos, la espiritualidad o las conexiones, la meditación y demás, ¿por qué ponen la mano acá? Porque es donde generalmente sentimos cuando algo realmente conecta con nosotros. Y ahí, lo que muchas veces uso, la gente a la que nosotros admiramos, acá voy a hablar un poco de la ley de resonancia y la ley del espejo, que son básicamente, la de resonancia es básicamente que somos vibración, esto vamos a algo científico, somos energía en movimiento, y cuando algo realmente resuena con nosotros, el cuerpo o esas partículas empiezan a movilizarse de cierta forma. Ahora, hay experimentos que se hacen con un diapasón, por ejemplo. Hay un diapasón que cuando lo golpeás vibra en una frecuencia, no sé, frecuencia 450, por ejemplo. Y yo tengo otro diapasón que vibra en 500. Y cuando sueno el de 500, el de 450 no se mueve, porque las vibraciones distintas no resuenan. Pero cuando traigo, y en el mismo ejercicio traigo otro de la misma, que vibra en la misma frecuencia y golpeo, el otro se empieza a mover, aunque no lo golpee. ¿Por qué? Porque están resonando. Entonces, ese aviso es lo que pasa en el cuerpo cuando yo pienso en algo que a mí me gusta. Cuando pienso en algo que a mí me gusta, la mente, esa información, la convierte en vibración. Por eso cuando yo digo, viene una araña, tu cuerpo se puede poner en modo de defensa, porque la información le transmite a mi cerebro que hay que estar en modo de defensa. Ahora, si yo digo una playa en el Caribe y de golpe yo me relajo, cuando a veces te hacen hacer un ejercicio de visualización y te dicen, imagínate en una playa con agua, y uno ¿qué hace? Se relaja, porque la mente en ese momento está reproduciendo una información, esa información se transforma en vibración y el cuerpo lo siente como si fuera en ese instante. Por eso, un ejercicio para encontrar el propósito, muchas veces, aparte de centrarlos, es visualizarlos en algo una actividad que a ellos les gustaría. Y para eso muchas veces se hacen algunas preguntas previas de a qué personas admirás, qué cosas te gustan hacer, porque generalmente ahí es cuando empieza a nacer qué es lo que me motiva a mí en la vida. Y muchas veces por ahí yo no me daba cuenta que me gustaba, por ejemplo, un cantante, no estoy hablando de mí, pero en general, y no sé, yo canto y me gustan los cantantes que hablan de tal o cual, y muchas veces puede ser que yo nací para cantar y nunca me tuve como la confirmación que a mí me motivó a prepararme para eso, y otras veces por ahí, a mí me gusta escribir, pero no ser escritor bueno, pero si yo no empiezo, tampoco sé si realmente es que tengo que ser escritor de un libro, tengo que ser escritor de un guión para el cine, o después se abre un montón la ramificación. Pero ¿por qué se los invita a arrancar y a accionar para que empiecen a afinar el lápiz? Fíjate que hay algo, Marcos, de lo que vienes hablando. Se me viene a la mente en este momento la palabra felicidad. ¿Qué tan Mm. importante es y qué tanta relación tiene la palabra felicidad cuando esa vibración de la cual nos hablas a través de ese proceso interviene? Es decir, mi propósito lo tengo que sentir como algo que me haga sentir feliz, que me dé felicidad, placer, gozo y que además, bueno, más allá de saber si eso va a generar, porque bueno, lo primero que se le viene a mucha gente es el tema laboral, monetario, económico, prosperidad. Pero realmente para llegar a ese nivel, la felicidad tiene que estar allí, en ese momento preciso, eh, en ese espacio vibracional, por así decirlo, ¿cómo interviene? ¿Qué me dirías? Mira, yo muchas veces hago un ejercicio porque cuando, por ejemplo, si yo sé que ser cantante me da felicidad, pero le digo a una persona, ok, tu propósito es ser cantante, lo primero que le va a pasar a esa persona es que le va a dar miedo, Ujú. porque lo ve tan lejano y dice, no, si me da miedo, no es mi propósito. Y yo para sacarlos de ese lugar, primero les digo, y hago un ejercicio, y es por ahí a veces, yo digo, es un poco tonto, pero le saca la presión a la persona. Le digo, imagínate que me dan una varita mágica, o imagínate que podés pedir un deseo y se va a hacer realidad, lo que vos quieras. ¿Qué pedirías para tu propósito? Ah, a mí me gustaría hacer, o lo llevo a algo de la niñez. Cuando eras niño,
que vos no creías que las cosas podían ser imposibles, sino que la gente decía, yo quiero ser cantante, decía de niño, o yo quiero ser, no sé, astronauta, o realmente se animaban a soñar. Pero ¿qué pasó cuando crecimos? La sociedad, nuestros padres, amigos, nos inculcaron empezar a sentir las cosas como reales. No, porque cuando pasás a la vida real, te das cuenta que esto no es posible. No, lo que pasó es que es más complejo, es más difícil. Obviamente, si yo quiero ser el mejor jugador de fútbol de la historia, es muy probable que primero debo tener ciertas condiciones, después debo tener ciertas oportunidades, y después obviamente hay un trabajo que yo tengo que hacer hacia eso para poder serlo. Y yo siempre digo que a veces queremos la felicidad, pero la cortoplacista, o queremos el beneficio inmediato, y el beneficio inmediato obviamente te da felicidad a corto plazo. No digo que a mí comer una rica comida no me dé felicidad, pero ¿cuánto me dura? Lo que dura esa comida. Ahora, ¿cuánta felicidad me daría a mí levantarme todos los días y sentir que estoy haciendo lo que me gusta, lo que me lleva? Esa felicidad es la que yo hablo, porque es cierto, che, me junté con mis amigos y la pasé bárbaro. Totalmente, esa felicidad también tiene que estar, pero la felicidad, o yo lo digo más como esa paz interior que te da estar haciendo tu propósito en vida, no se va al otro día, no se va con el momento. Interesante todo esto porque vienen a mí varias cosas. Primero porque hablas, obviamente Argentina, uno lo relaciona inmediatamente con fútbol. Si Claro. hablamos de Venezuela, lo relacionamos con las Mises. Y viendo programas especiales dedicados en ambas áreas, ¿no? Hay documentales que le han hecho a grandes futbolistas de cómo transitaron hacia lograr el éxito más allá de lo que tiene que ver con la parte económica, ¿no? Porque todo el mundo lo relaciona que cumplí mi propósito porque tengo mucho dinero. Pero creo que es el placer, la felicidad, ¿no? Eso que estamos hablando del gozo. Me imagino que pasará lo mismo con todos los grandes futbolistas que habrás conocido, no solamente, no sé si como, digamos, practicante o solamente como espectador en tu país. Lo hablo de Venezuela porque, bueno, obviamente es una tradición, una cultura, este tema de las mises. Y encuentro en lo que he visto de ellas, por ejemplo, que, bueno, se dejan, como dicen, como se dice ahora, ¿no? Dejan que fluya. Se Mm. dejan, se entregan a la experiencia realmente de la sensación, del gozo, del disfrute, ¿no? Que no hay miedo, más allá del miedo escénico que se puede presentar al momento de estar delante de tantas personas. Pero sí he encontrado algo en las entrevistas que le han hecho a ellas y en algunos futbolistas, es el placer, es el gozo de lo que están haciendo y que eso sí, obviamente, lo lograron transformar en su gran negocio, su fuente de ingreso principal, que bueno, que bate récords en la historia del mundo. Por allí pudiera ir la cosa. Bueno, muchas veces ¿qué pasa a veces? Con esto del disfrute, a veces me dice, che, me pasa que no lo estoy disfrutando. Siento que estoy yendo hacia lo que a mí me gusta, pero me cuesta disfrutarlo. Eso es algo que se da muy a menudo y es algo que trabajo y lo he trabajado conmigo también. Porque muchas veces veníamos en un camino y cuando tenemos que tomar la decisión de ir por otro y estamos, como vos decís, en una edad por ahí más avanzada, Ujú. viene el tema de la rapidez de, che, estoy tarde y me tengo que apurar. Entonces, eso también se entrena. ¿Qué quiero decir? Si esto es para vos, quédate tranquilo que va a terminar siendo para vos. Entonces, si vas camino a tu objetivo, porque eso es porque nos educaron a que la felicidad únicamente está en conseguir algo, en tener algo, y realmente imagínate que tener algo es el 1% de tu vida y todo el 99% siempre estás camino a algo. Porque una vez que lo lográs, vas camino hacia otra cosa. Y siempre estás en camino, en viaje. Y yo siempre digo como tener una buena actitud de viaje. ¿Qué quiero decir? Que la felicidad y esto es algo muy, muy mío, pero es lo que yo creo, que la felicidad también está en esa actitud de viaje. No está en, che, y si llueve, ¿qué hago? No es tipo, cómo me oculto de la lluvia ante una lluvia, sino cómo fluyo o cómo me muevo ante la lluvia. Mm. Problemas va a haber siempre, pruebas va a haber siempre. El tema es
desde qué lugar yo abordo. Entonces, ¿qué me pasa? Me pasa gente que me dice, che, siento que yo tenía que, o me gustaba ser cantante, pero no sé, me cuesta y qué sé yo. Y ahí está bueno el dejarse ayudar. Siempre está bueno porque a nosotros nos dan herramientas que a veces son escasas ante las situaciones de la vida y aprender a vivirlo del disfrute. Hay gente que naturalmente va hacia algo y lo innatamente lo sabe disfrutar, pero muchas otras personas, por cómo fueron educados o cómo fueron programados, les cuesta por ahí esto de el disfrute. Y a veces pensamos que porque no lo estamos disfrutando no es o cambio, o porque se hizo difícil, cambio, este no es mi propósito. Y yo siempre digo que si uno está en este lugar y tiene que llegar a este otro lugar, muchas veces no cambies, si vos realmente hiciste el proceso de elegir tu propósito, no lo cambies así nomás. Es muy probable que el propósito sea tu propósito, pero el plan o la actitud que tomaste o el camino que trazaste, por ahí no era el mejor. ¿Por qué? Porque te faltaban herramientas. Entonces, está bueno esto de, ok, a ver, reanalicemos si por ahí lo estoy viviendo desde un lugar o estoy como tomando el camino por ahí más difícil. Por eso está bueno, imagínate, yo digo, si vos tuvieras que aprender matemática, ¿cuánto te costaría si tuvieras que aprenderlo solo? Solo, sin que nadie te enseñe. Un montón, es muy difícil. Ahora, vino alguien, me enseñó y me acortó el camino. ¿Qué quiero decir? Me dio herramientas para que me sea sencillo. Entonces, muchas veces quiero ser cantante porque es lo que me gusta. Y la gente se asusta con el cómo llegar. Pero lo importante es que vos tengas el qué, y en el cómo, si no lo tenés, ahí es cuando decís, ok, trabajemos ese cómo, que es lo que trabaja un coach. ¿Qué trabaja el coach? Primero, obviamente, ayuda a alguien a definir un qué, pero también te da una mano a decir cómo llego. Y ahí te da herramientas para que, no para decirte, ok, querés ser futbolista y yo sé por qué un coach puede ayudar a cualquier persona y no solo a alguien de un área. No es porque yo sé de fútbol, sino porque te voy a dar herramientas para que vos te autogestiones ante las dificultades de la vida. Y te iba a preguntar precisamente por eso, porque Bien. justamente cuando eh, te quería preguntar acerca de cómo cumplir esos pasos, esos requerimientos, ¿verdad? Para llegar al propósito. Me dijiste uno, por ejemplo, dejarnos ayudar. A veces Bien. necesitamos ese mentor, esa guía, porque a veces no lo podemos hacer solos, no contamos con herramientas. O digamos que nos vamos a dar menos golpes, ¿no? Contra la pared, porque como tú dices, no es por acá. Dale, invierte esa fuerza, esa energía por este lado y te hacen ver el panorama desde otro punto de vista. ¿Cuál pudiera ser otro punto para cumplir ese propósito? Bueno, dejarse ayudar, ser paciente con uno mismo y ser compasivo. La compasión con uno mismo básicamente es no darme con un caño, porque muchas veces no nos sale algo y lo primero que nosotros hacemos es autoagredirnos o con las palabras decirnos, esto no es para mí, yo sabía, tenía razón mi mamá, mi papá, mi pirulito, el vecino, y realmente es decir, no, pará, esto es para mí, pero yo todavía estoy aprendiendo a cómo llegar a tal lugar. Ser abierto a la enseñanza. Muchas veces hablamos de esto del aprendizaje, pero realmente no estamos abiertos a aprender. ¿Por qué? Porque ante la primer pifia pensamos que es algo negativo. Y cuando dejamos de ver la vida como positiva y negativa y únicamente la analizamos como es, esta situación llegó para que aprendiera algo. Estoy como mucho más abierto al aprendizaje. Es muy probable que los pasos para mí sean más rápidos. Otra cosa, perseverar. Cuando yo quiero algo, me tengo que preparar para que me vengan algunas pruebas para realmente confirmar si yo quería eso. Ujú. Porque, por lo general, ¿por qué siempre a las cosas súper soñadoras llega poca gente? Porque la gente es la que realmente perseveró en eso. Y en el camino van a quedar muchas personas que no aguantaron o les pareció que era muy lejano o no llegaba más. O cada uno va a tener un tiempo, obviamente, pero es muy Ujú. importante la perseverancia en si es algo que yo realmente quiero. No me va a ser tan duro, obviamente, voy a tener que esperar para ver ese gran resultado. Y otra cosa es, disfruten el viaje. Imagínense si yo tengo que ir en auto, por ejemplo, de un lugar a otro, y en el medio hay un bosque hermoso con lagos,
un paisaje hermoso, o voy costeando una playa, pero como todavía no llegué a mi destino, yo voy mirando para abajo y me pierdo todo el paisaje por ahí. Mientras vas llegando a eso que querés, aprender a disfrutar del paso a paso, del camino, del proceso. Y cuando llegas al propósito o Bien, crees darte cuenta de que ya es tu propósito, que tienes, digamos, todas esas características de gozo, placer, de perseverancia, del resultado que lo has gozado, cuando lo tienes, ¿cómo hacer bien, para que no desaparezca y para que se diluya, sino para mantenerlo? bien. Cuando uno llega, ¿qué pasa? Imagínate un futbolista si su sueño era, y lo llevo al ejemplo porque por ahí hoy es un deporte masivo y es fácil de verlo. Imagínate Messi si su sueño hubiera sido jugar en Barcelona y el primer año que entró al Barcelona dejaba de entrenar, dejaba de hacer cosas, dejaba de ir todos los días como a seguir en contacto con la pelota. ¿Cómo le hubiera ido si realmente no seguía? Es que uno piensa que, bueno, una vez que lo logré, suelto todo. No, una vez que lo lográs, seguís en ese camino. Si yo quiero ser, imagínate un cantante una vez que entra hace su primer gran recital, ¿y qué hace? Otro. ¿Qué quiero decir? Va por más. Y, y si yo voy por más, súper exigido, en realidad no voy a querer ir por más. ¿Cuándo voy por más? Cuando llegué y estoy, che, qué lindo. O imagínate a alguien que está subiendo una montaña y llega y como que a lo último parece que está por desahuciarse. Y fíjense que siempre los últimos metros aparece una energía. ¿Por qué? Porque lo ve más cerca. Y cuando lo logró dice, che, pará, creo que no era tan duro. Podría haber subido unos metros más. Obviamente, porque viene esa energía del disfrute que te ayuda a decir, bueno, si hice, no sé, escalé 2000 metros, por ahí puedo escalar 2100. Y siempre Ujú. vas a ir un poco más. Y el lograr el propósito o un propósito te ayuda a generar otro más. Y por eso está bueno ponerse tu propósito, Realistas, ¿cómo? realistas. Realistas, pero a la vez desafiantes. Un Ok. objetivo, por ejemplo, en tu vida, aparte, mi propósito es ser comunicador, mi propósito, y ahora lo voy a poner conmigo para que sea claro y yo lo pueda definir, mi propósito es ser comunicador, transmitir a la gente la experiencia, ayudar a la gente a convertirse en estas personas que les gustaría ser y Ujú. creen que no pueden, creen, por ejemplo, fíjate la palabra que hizo, cree viene de creencia, yo creí que no podía. Y si yo creo que sí puedo, ¿cómo cambiaría todo a mi favor? Bueno, entonces yo digo, bueno, quiero hacer todo esto, pero mi objetivo es de acá a X cantidad, y ahí por eso está bueno, aparte de tener tu propósito, ir poniendo objetivos conseguibles. ¿Para qué? Para que yo los pueda ir midiendo. Porque si yo le digo, solo quiero ser comunicador, listo, me puedo abrir un Instagram y ya comuniqué. No, pero Ujú. solo querías eso. No, quiero más. Ok. ¿Cuánto más? O alguien digo, che, quiero más dinero. Yo siempre lo pongo en ejemplos burdos, fáciles. Quiero más dinero. Listo. De golpe un día alguien me regala $1. Listo, ya está. No, pero quiero más. ¿Cuánto más? Por eso está bueno cuando uno tiene un propósito, después lo tiene que convertir en objetivos para bajarlo a la realidad. ¿Qué es estos objetivos? Quiero ganar, no sé, $10.000 por mes. Perfecto, pusimos un número, hay algo que se puede medir para ver cuán lejos estoy. Y de golpe digo, bueno, y después, y una vez que tengo mi objetivo, lo bajo a acciones. Acciones que me ayuden a lograr esos objetivos. ¿Por qué? Porque si yo a veces digo, ay, hoy gano $1.000 por mes y quiero ganar, no sé, 10.000, 20.000, no importa. Ujú. Quiero ganar más. ¿Y cómo llego? Y ahí viene el tema de, ok, de planificarse, marcarse acciones, marcarse este famoso, que viene de la palabra, en realidad planificarse viene de plan, armarse ese plan hacia donde vos querés. Cuando vos tenés ese plan armado, y vos decís, che, si el plan no funciona, bien, pero necesitabas poner algo sobre lo que trabajar. Por lo general, en coaching, lo que ves mucho es marcarle objetivos a las personas para qué. Lo importante no es lograr el objetivo, aunque sí es importante, pero es más importante que la persona se transforme en alguien capaz de lograr objetivos. Porque yo alguien no sabía, ¿no? La verdad, nunca me puse un objetivo, nada.
Y un día me puse un objetivo. ¿Y qué tuve que hacer para lograr ese objetivo? Empezar a generar cosas en mí que antes no estaban. Entonces, una persona capaz de lograr un objetivo o de trazarse un objetivo, una vez que, por ahí que al principio no lo cumplís, trazás otro y ahí, hasta que lográs ese primer objetivo, no es la misma persona que cuando arrancó. Esa persona en la que te tuviste que transformar, que esto digo, convertirme en mi mejor versión, básicamente me convierto cuando yo me trazo algo, un sueño, un propósito, una meta, voy hacia eso, ¿y qué empieza a pasar? Que yo empiezo a cambiar. ¿Por qué? Porque de golpe digo, antes me levantaba todos los días a las 10 de la mañana y de golpe digo, che, necesito levantarme antes porque, ¿qué quiero? Y más tiempo, ¿para qué? Para hacer cosas para mi objetivo. Genial. Entonces empezás a generar distintas actitudes, empiezas hacia vos, ¿para qué? Para lograr cosas en tu vida. ¿Y eso qué hace? Que vos de a poco te vayas volviendo más experimentado, que vayas como procesando distintas experiencias, aprendizajes, que se van como grabando en el cuerpo para que vos te conviertas en otra persona. Un día decidí ser futbolista y me puse a entrenar y es muy probable que yo, el primer día que entrené a un año después, soy una persona que sabe más de entrenamiento físico, alimentación, tácticas, un montón de cosas que aprendí. ¿Era la misma persona que antes? No. ¿Por qué? Porque en el momento que tracé un objetivo, tracé un plan y empecé a hacer acciones, me empecé a transformar en otra versión. Y cuando yo tengo un buen porqué, esa transformación está relacionada a ese propósito. Entonces, esa versión en la que yo me transformo es la versión que yo necesito para ir por lo que yo quiero en la vida. Y que me imagino es el gran objetivo de muchísimas personas que en el día de hoy han podido escuchar y ver este programa. Y me imagino también que son parte de todas esas personas que forman el grupo, que te acompaña y que asisten a tus talleres. El tiempo ha pasado corriendo, Marcos. No lo Y puedo creer. Yo te ya, juro que miro y para mí empezamos a hablar recién. ya casi es la hora. Me encantó hablar contigo y sobre todo de la forma tan pedagógica, ¿verdad? Bien fácil, ¿no? De digerir todo esto del propósito porque nos ayuda sobre todo a entendernos. Hay muchos puntos. Por ejemplo, cuando hablabas del cantante, hay un ejemplo real de una cantante muy famosa en España que ella decía, bueno, qué te parece a ti? Algunos cantantes que no tienen esa voz como la tuya, pero que están, digamos, en otro nivel más alto que tú. Entonces ella decía, bueno, él está ahí porque no tiene la mejor voz, pero porque ha sido una persona que ha estado perseverando por su sueño, porque quiere estar allí, porque siempre ensayó, porque siempre iba, independientemente si es el mejor o no. Yo creo que por allí también pueden ir algunas de las ideas, ¿no? De cuando la gente cumple su propósito, porque es la pasión que le pone a cada uno de esos objetivos y metas de vida. Quiero que me cuentes, no quiero finalizar este espacio que se ha pasado volando, pero como te digo nuevamente, muy enriquecedora toda la información. Tienes un próximo taller, tienes actividades vía online y presencial, no solamente para la gente que nos escucha en Argentina, sino también en todo el mundo. Cuéntame qué estás haciendo, porque sé que hay un taller de propósito y te dije al principio que no solamente era para hacerlo en enero, comenzar los propósitos y lo estamos haciendo al final del programa. La gente puede Bueno, hacer propósitos en cualquier época del año y háblame de tus talleres. bien. Mirá, yo estoy como en un proceso de cambio también, cuando yo antes hacía más sesiones individuales, pero vos sabés que en un retiro en el que yo participé, un retiro espiritual, por arte de magia, uno puede decirle, o causalidad, a mí me hicieron dirigir una actividad de grupo. No sé, porque la chica que armaba el retiro dijo, che, te veo dirigiendo una actividad de grupo, ¿la querés dirigir vos? Y yo fui a participar del retiro. Claro, le digo, me encanta. Y eso me llevó a transformar por ahí esas sesiones uno a uno en hacer algo más, en ofrecer algo más transformacional. Y derivó en el armado de este taller, como vos bien decías, que voy a estar dictando en el mes de diciembre, que es de forma online. Lo van a poder ver publicitado en mi Instagram, y que viene a hablar de todo esto, básicamente, de encontrar, básicamente,
taller es transformarte en tu mejor versión, pero en realidad lo que estamos buscando de esa mejor versión es encontrar tu para qué en la vida, tu propósito, y cómo ir generando lo que necesito para llegar a ese propósito, pero también para que puedan ir viendo lo que a mí me traba. O sea, qué cosas hoy no me están permitiendo avanzar hacia ese propósito. Así que yo los invito obviamente, a que se animen a generar el cambio que ustedes necesitan para ser ustedes mismos. Porque básicamente, por esto que vos me decías de la cantante, es que hay gente que vos decís, pero no tiene la mejor voz. ¿Cómo llegó ahí arriba? Esa persona está siendo ella misma. ¿Qué quiero decir? Por ahí no tenga la mejor voz, pero está compartiéndose desde un lugar tan propio y tan íntimo y tan personal, que es lo que hace que la gente conecte con esa persona. Fíjate que cuando una persona es tan ella misma y uno dice, ay, me encanta que seas tan divertido, me encanta que seas tan loco, me encanta que seas tan lo que sea, y cuando uno se deja realmente ser y confía en que lo mejor que le puedo dar al mundo es ser yo mismo, es cuando realmente empiezo a mostrar mi brillo interior. Y ese brillo es el que a mí me permite avanzar y lograr lo que yo quiero en la vida. Marcos, por favor, recuérdanos cómo puede acceder la gente a toda esta información de talleres y, por supuesto, tener ese contacto contigo en directo. Bueno, a mí me pueden buscar por Instagram como @marcos.lifecoach y todas las semanas estoy subiendo, bueno, armo posts, subo videos, publicito mis talleres. Obviamente, mis sesiones van a, digamos, a mutar a mentorías, porque a mí me gusta un poco más tener un objetivo también para ofrecerle a la gente, porque a veces pasa que lo haces tan genérico que la gente se pierde, entonces le empecé a poner como un poco más de ser más certero en lo que quiero compartir, para que uno también sea más exacto en lo que está buscando. Bueno, yo estoy muy contento, complacido y sobre todo te agradezco que hayas participado y aceptado la invitación de este espacio, de poder hablar un poco más, no solamente de tu trabajo, sino llevarle este mensaje a toda la gente que pueda escuchar y ver este programa en donde hablamos de propósito, pero sobre todo cómo logramos una mejor versión efectivamente y con certeza, que eso es lo más importante. Muchísimas gracias, Marcos. Bueno, Darwin, gracias por la invitación, por haberme regalado un poco de tu espacio y nada, decirte que esto es muy, muy lindo, todo esto que vos haces. Y yo creo que los que nos dedicamos a transmitir esto a las personas y al mundo, nos sentimos sumamente gratificados por lo que logramos. No importa el alcance, sino el contenido que uno está compartiendo. Así es, cuando se hace realmente con esa pasión, con ese deseo y sobre todo, como tú lo dices, con esa vibración. Gracias nuevamente. Y yo quiero despedirme en el día de hoy, por supuesto, agradeciendo a todos ustedes quienes están allí disfrutando de este espacio, bien sea a través de frecuenciaglobal.com o también a través del canal de YouTube, canal Bien Enterado. Todos los fines de semana, todas las semanas tenemos un nuevo tema. Les invito no solamente para que se suscriban a mi canal a través de YouTube, sino también para que puedan descargar la aplicación de Frecuencia Global, tu radio, en la tienda de Play Store y de iOS. Así que el agradecimiento para el doctor José Manuel Rizo en la dirección general, Christopher García en la edición y el montaje. Y si se quieren comunicar conmigo, si quieren además tener alguna interacción, les invito para que revisen las cuentas en las redes sociales, @DarwinSerpa. Y será hasta una próxima oportunidad en donde vamos a compartir temas como este del área de salud mental, bienestar emocional, desarrollo y crecimiento humano. Será hasta una nueva oportunidad.